Tengan todos, a nombre del Grupo Leti y de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, más cordial bienvenida a este seminario web Vitamina D y Salud Femenina, moderado por la doctora Liliana Fun. La doctora Liliana Fun, presidenta de Sobemo, es quien nos va a acompañar la noche de hoy. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Bienvenidos a este seminario web. Gracias al apoyo del Grupo Leti para la realización de estas actividades de educación médica continua venezolana de menopausia y osteoporosis. Les agradezco a todos su participación en este seminario web, donde vamos a tener un invitado de lujo, a nuestro expresidente, el doctor José Moreno, quien es ginecobstetra y, como a él le gusta que lo presenten, el amigo de todos. Es ampliamente conocido ha hecho muchos trabajos en el área de la vitamina D y es una de las conferencias que más le encanta dar. A propósito de la importancia de todos estos efectos, no solamente esqueléticos, sino extraesqueléticos, y de gran relevancia e importancia para la salud femenina. Al doctor José Moreno, el micrófono y la cámara es suya. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Liliana. ¿Se ve la conferencia? Sí, perfecta. Ok. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, a su presidente, la doctora Liliana Fun, y al doctor Pastor Galicia, CEO de Laboratorios Leti y vicepresidente de Sobemo, por haber considerado a este humilde servidor para que hablemos un poquito de vitamina D en la salud de la mujer. Este es un tema bastante largo, voy a tratar de ser lo más conciso y tratamos de traer lo último que había en los artículos relacionados con ella. No hay ningún tipo de conflicto de interés en esta conferencia, no somos pagados por el laboratorio ni nada, y nuestra idea es dar la información lo más éticamente posible. Y bueno, entrando ya en el tema, la vitamina D es un micronutriente esencial liposoluble, que es considerado ya una hormona, y hasta hace poco se conocían solamente sus efectos sobre la parte del mineral calcio-fósforo para la integridad del esqueleto, pero se han empezado a conocer otra serie de funciones relacionadas con los receptores de vitamina D que están en toda nuestra arquitectura. Entonces tenemos un efecto de regulación y crecimiento y maduración celular, inhibe la producción de renina, actuando sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y tiene entonces intervención sobre los problemas hipertensivos, incrementa la secreción de insulina y la sensibilidad a la misma, y por lo tanto tiene un efecto directo sobre el síndrome metabólico y la diabetes mellitus, modula la función de los linfocitos B y T y los macrófagos, y tiene entonces un efecto sobre la inmunidad, incrementa la contracción del músculo miocárdico y tiene un efecto sobre la salud cardiovascular y otros elementos relacionados con la esfera cardiovascular, y tiene un efecto antiproliferativo y antiangiogénico, haciendo un efecto también contra la parte oncológica. Es adquirida naturalmente por la síntesis endógena posterior a la exposición solar y por la ingesta de la dieta, y existen dos suplementos disponibles en el mercado. La vitamina D2, que tiene una vida media de 7 a 15 días, y la más conocida y la que más se utiliza es la vitamina D3, que tiene una vida media de 15 a 22 días. Es biológicamente inerte y necesita 2 hidroxilaciones en su cuerpo. Una hidroxilación a nivel hepático, convirtiéndose en 25-hidroxivitamina D, conocida como calcidiol, y una segunda hidroxilación que se presenta en el riñón y se forma el 1,25-hidroxivitamina D, que es la forma fisiológicamente activa, que es conocida como el calcitriol. Aquí vemos una gráfica donde, a través de la exposición solar y nuestra alimentación y suplementación, llegamos por la segunda hidroxilación al 1,25-hidroxivitamina D. Desde el punto de vista de la exposición solar, mira, los artículos, este fue uno de los artículos, aunque es un artículo viejo del año 77, habla para que ustedes estén ilustrados de lo que significa la exposición al sol con respecto a vitamina D. Ellos denominaron una dosis mínima de vitema, que lo denominaron un MET, equivale a 30 minutos de exposición al sol del mediodía,
en toda la superficie de la piel, o sea, completamente desnuda, salvo que tú seas una de esas artistas de cine que hace eso, nadie lo hace. Y esto equivale a tomar 10.000 a 20.000 unidades de vitamina D por vía oral. Entonces, las sociedades científicas del mundo idearon una serie de consensos donde señalan lo siguiente, que aproximadamente 15 a 30 minutos de exposición solar, particularmente entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, ya sea diariamente o menos 3 veces por semana en la cara, los brazos, las manos, las piernas, sin protector solar, generalmente conduce a suficiente síntesis de vitamina D. De todas maneras, aquí tenemos una serie de fuentes dietéticas, sobre todo relacionadas con el mar, el aceite de bacalao, el salmón, la caballa, las sardinas y el atún. Sus funciones, con una comprobada ya evidencia, tenemos que actúan sobre el sistema inmune, induciendo la diferenciación de monocitos a macrófagos, aumenta la tasa de fagocitosis, disminuye la producción de interleuquina 2, aumenta la interleuquina 10, aumenta la producción de enzimas lisosomales, actúa sobre las catalicinas y las defensinas, igualmente la tormenta citoquina, y todo esto lo vamos a ver en el motivo de la charla. Sobre el sistema cardiovascular, ya vimos la influencia, y sobre el sistema metabólico, ya vimos que hay una acción sobre las células pancreáticas, modulando la secreción de insulina y por lo tanto y en la diabetes mellitus. De las más conocidas era la interacción con el calcio intra y extracelular, ya que estimula la reabsorción ósea, induce el paso de stem cell a osteoclasto, aumenta la absorción intestinal de calcio, así como la absorción intestinal de proteína transportadora de calcio intestinal, aumenta la reabsorción renal de calcio y mantiene el equilibrio músculo-esquelético en nuestro organismo. Desde el punto de vista de los elementos antiproliferativos, induce la diferenciación de células tumorales y aumenta la apoptosis de líneas cancerosas. Y desde el punto de vista de la reproducción y el embarazo, tiene un efecto directo sobre la folicogénesis, sobre el endometrio, sobre la gametogénesis y tiene también una influencia directa sobre el bienestar materno que más adelante vamos a conversar. Desde el punto de vista de los niveles séricos, tenemos un nivel normal o un nivel que está por encima de 30 nanogramos por mililitro, deseable entre 30 a 50 nanogramos por mililitro, insuficiente cuando estamos por debajo de 30 nanogramos por mililitro, deficiente de menos de 20 nanogramos por mililitro, de alto riesgo de 10 nanogramos por mililitro, de toxicidad, el promedio está entre 100 a 150 nanogramos por mililitro, aunque esto siempre ha estado discutido, pero este es el promedio que han llegado los consensos a nivel mundial. Con respecto a esto, hay varios trabajos que hablan de la concentración de vitamina D y vamos a mencionar algunos de nuestro país y otros internacionales, pero todos relacionados con Latinoamérica. Para el año 2006, el doctor Gregorio Riera, en mujeres venezolanas premenopáusicas con densidad mineral ósea normal, encontró una media de 52.8 nanogramos por mililitro con un valor mínimo de 24 y un valor máximo de 133. El mismo doctor Riera, pero en el año 2008, y en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, encontró que el 43% tenían una deficiencia, que tenían niveles, por debajo de 30 nanogramos por mililitro, y el 6% de nanogramos por mililitro. Soledad Vallejo en Chile, el año 2020, presentó un trabajo de la relación de hidroxivitamina D, tanto en mujeres como hombres, encontrando una media de 23.3 nanogramos en mujeres y 20.9 nanogramos en hombres. Y la revista de enfermedades paratiroideas del mismo año 2020, haciendo una evaluación en los países, en diversos países del mundo, encontró que en México, Chile y Brasil había una deficiencia del 67, 50 y 42% respectivamente de vitamina D. El doctor Martín y mi persona hicimos un trabajo en el año 2012 donde vimos en mujeres embarazadas que teníamos una media de 25.5 nanogramos por mililitro, pero teníamos un 77% de pacientes que tenían un valor por debajo de 30 nanogramos por mililitro y un 31% de las pacientes tenían un nivel de 11 a 20 nanogramos por mililitro. Afortunadamente, en nuestra institución, la Clínica El Ávila, en lo que va de año se han hecho aproximadamente 437 exámenes y tenemos un valor promedio de 33.4 nanogramos por mililitro, destacándose en las mujeres que tienen un promedio de 33.15 y en los hombres 34.32. Afortunadamente aquí sí los niveles se encuentran dentro de los parámetros deseados. Desde el punto de vista de los factores de riesgo para la deficiencia, tenemos factores relacionados con el estilo de vida,
donde hay una poca exposición solar, el uso de bloqueadores solares y la vestimenta que no exponen la piel. Desde el punto de vista alimenticio, las dietas pobres en pescados, soyas, lácteos, huevos y carnes, las dietas basadas en alimentos procesados y el escaso consumo de suplementos vitamínicos que actualmente están también en la picota, pero eso será tema de otra charla. La parte patológica donde están la obesidad, los trastornos metabólicos, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad renal. Entre los fármacos tenemos los anticonvulsivantes, esteroides, ketoconazol y antirretrovirales. Y en otros elementos tenemos los niveles bajos de calcio, el déficit de estrógeno producto de las mujeres que están en falla ovárica precoz o en menopausia, la edad avanzada, las mujeres gestantes, la raza negra, los determinados polimorfismos genéticos y el confinamiento que hasta hace año y medio, hasta hace poco estuvo de moda. Desde el punto de vista de las cantidades recomendadas por las distintas edades, el Instituto Nacional de Salud norteamericano hizo una publicación, la cual ustedes están viendo en color azul, y el consenso panameño, el consenso colombiano de vitamina D, al cual nosotros nos estamos rigiendo, hizo otras recomendaciones que están en el color negro. La diferencia empieza a partir de los adolescentes de los 14 y 18 años, donde el Instituto Nacional Americano se dan los 600, los consensos hablan de 1000, en los adultos de 19 a 70 años el Instituto Nacional habla de 600, los consensos hablan de 1000, en las personas mayores de 71 años 800 y los consensos hablan de 1600 a 2000, y en las mujeres embarazadas en periodo de lactancia 800 y los consensos hablan de 1000 unidades internacionales. ¿Y a quiénes dosificar? Bueno, la suplementación, 1000 unidades internacionales por día, cuando hay insuficiencia entre 1000 a 2000 unidades por día, cuando hay deficiencia de 2000 a 6000 unidades por día, no se deben dar a administrar dosis equivalentes a 10.000 unidades por día, a menos de que haya alguna circunstancia particular o individual. Y si hay pacientes de raza negra u obesas, se debe doblar la dosis. Y esto es importante, que la suplementación se debe realizar con vitamina D3. Y recuérdense que la gente olvida tus actos bondadosos con facilidad. Cuando hagas el bien, hazlo sin esperar reconocimiento y sé luz entre tanta sombra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los que estamos dando conferencias, y ustedes, los que están del otro lado de la pantalla. Desde el punto de vista de los beneficios de vitamina D, hasta hace poco era como la punta del iceberg, que solamente se conocían los efectos en la salud ósea, tanto en los adultos como en la infancia. Después que se ha encontrado la presencia de receptores de vitamina D en toda nuestra arquitectura orgánica, así como los efectos inmunomoduladores de la misma, así como la implicación en el síndrome metabólico y su acción apoptótica sobre la parte oncológica, vemos que tiene entonces una influencia en el cáncer, en el riesgo cardiovascular, en la diabetes, en las infecciones, en el asma, en las enfermedades autoinmunes, en la debilidad muscular, esclerosis múltiple, reumatismo, síndrome metabólico, enfermedades mentales y en la prevención de enfermedades en el adulto. Y su influencia en la vida de la mujer, hasta ayer habían publicado en Google 7.540.000 artículos y en PubMed 121.000 artículos al respecto. Evidentemente vamos a empezar con los más conocidos y los afectos más conocidos en la mujer, como es la osteoporosis. Entonces, los niveles adecuados de vitamina D aseguran la máxima absorción de calcio, ayuda a mantener y mejorar la densidad mineral ósea, corrige el hiperparativismo secundario de la osteomalacia, evitando la pérdida ósea, reduce el riesgo de caídas y junto al calcio disminuye el riesgo de fracturas en poblaciones de alto riesgo. Los niveles bajos de 25-hidroxivitamina D solamente permitirían absorber el 10 al 15% del calcio de la dieta y solamente el 40% del fósforo. Al existir niveles bajos de 25-hidroxivitamina D menores a 30 nanogramos por mililitro, se produce un feedback de aumentar la secreción de paratormona, la cual estimula la resorción renal de calcio y disminuye una vez más la síntesis de 1,25-hidroxi, exacerbando la deficiencia de vitamina D y deteriorando los efectos en toda la arquitectura humana. Igualmente, tenemos que cifras bajas de vitamina D se relacionan con la disminución del tono y el control neuromuscular y por lo tanto hay un aumento del riesgo de las caídas. Y también se ha ido evaluando que la deficiencia de niveles de vitamina D condiciona la aparición y reaparición de fracturas de baja energía y se han propuesto diversos tipos de intervenciones terapéuticas con vitamina D y sus metabolitos para mejorar la formación del callo de fractura. Hay una serie de trabajos que avalan esto
Y tenemos un trabajo presentado en noviembre del año 2020, donde señala que los productos lácteos fortificados con calcio y vitamina D tienen un efecto favorable sobre la densidad mineral ósea, y la combinación de estos suplementos pudiera prevenir las fracturas de cadera osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas. Otro trabajo del año 2021 señala que la deficiencia grave de vitamina D preoperatoria es un factor de riesgo para una peor recuperación de la función y calidad de la vida después de la cirugía de fracturas de cadera. Y un trabajo publicado en este año, en marzo de este año, señala que las deficiencias crónicas de hierro y de vitamina D inducen absorción ósea y aumentan el riesgo de osteoporosis. Y siempre que dudes de lo lejos que puedes llegar, solo recuerda lo lejos que has llegado. Recuerda todo lo que has enfrentado y todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado. Como vimos, ya hablamos un poco de osteoporosis. Vamos a hablar de los otros efectos que se han encontrado de la vitamina D. Modula el crecimiento y diferenciación de células en muchos tejidos, participa en la inmunidad innata en las infecciones, acciones inmunomoduladoras sobre el sistema inmune, efectos beneficiosos frente al cáncer, efectos protectores del sistema cardiovascular, entre otras cosas, y por todo ello disminuye la mortalidad. Y fíjense, aquí tenemos un gráfico aquí vamos a poner los efectos sobre el sistema reproductivo. Ella entra directamente en la esteroigénesis, a nivel de ovarios y a nivel de testículos, a nivel de la gametogénesis, a nivel de la implantación, a nivel de la formación de la placenta fetal, y por ende a conducir un embarazo sin riesgo de complicaciones como la preeclampsia o la diabetes gestacional. Igualmente, desde el punto de vista de su influencia sobre el microbioma intestinal, relacionada con el microbioma intestinal, y por lo tanto ayuda a los mecanismos de defensa desde el punto de vista inmunológico. Tiene un efecto vasoprotector sobre el endotelio vascular, tiene un efecto de regulación y en la respuesta inmunológica y en la parte antiinflamatoria. Recuérdense lo de la tormenta de citoquinas. Y tiene sobre las células pancreáticas un efecto para la modulación de la secreción de insulina, y sobre la parte neurológica en la diferenciación y en la maduración de las células nerviosas. Por todo esto, en un trabajo presentado en el año 2014, se encuentra de que en un análisis de un número determinado de pacientes que tenían un nivel inferior de 20 nanogramos por mililitro, pero también tenían un nivel mayor de 60 nanogramos por mililitro, se asociaron estos niveles, tanto bajos como altos, con un aumento de la probabilidad de mortalidad por cualquier causa dentro de los 90 días, una vez que habían sido hospitalizados estos pacientes. Por lo tanto, se concluye que tener rangos entre 20 y 60 nanogramos por mililitro son beneficiosos para la salud en líneas generales. Y sobre el resto de la salud femenina, ¿qué evidencias hay? Vamos a hablar un poquito del síndrome premenstrual. Hemos encontrado que pacientes, un trabajo del año 2018, que en pacientes que tienen niveles bajos de hidroxi y vitamina D, confusión del deseo de estar solo, de la ansiedad y de la disminución del deseo sexual. Por lo tanto, vitamina D puede estar asociado con una mayor gravedad de algunos, pero no todos los síntomas premenstruales. En varios trabajos presentados en el 2014, el 2015 y corroborados en el año 2018, se encontraron que las concentraciones bajas de vitamina D coexisten con ciclos menstruales alterados. Se encontró que mujeres con oligomenorrea de menorrea se caracterizaban por una concentración de vitamina D significativamente menor que las mujeres con ciclos regulares. Y esto se explica por la influencia de la vitamina D en los ovarios. Vimos que hay una alteración en el 67 al 85% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen un déficit de vitamina D. Este déficit de vitamina D se ha relacionado con un aumento de las comorbilidades relacionadas al ovario poliquístico, como son la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. Por ende, se concluye que la suplementación de vitamina D puede mejorar los parámetros metabólicos y las alteraciones menstruales en los casos del síndrome de ovario poliquístico. Otro trabajo presentado en el año 2014 sugiere que en pacientes que tenían diagnóstico de infertilidad por síndrome de ovario poliquístico, había datos que señalaban que las tasas de implantación como de embarazo suelen ser menores en pacientes que tienen déficit de vitamina D. En un trabajo del año 2018 en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, se encontró que la deficiencia de vitamina D
producía una disminución significativa de las concentraciones de colesterol, de triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad, sin afectar las concentraciones de lipoproteínas de alta densidad. Y en otro trabajo presentado en el año 2020, una revisión señala que dosis altas, ellos utilizaron 4.000 unidades internacionales de vitamina D por un periodo de al menos 12 semanas, puede conducir a una mejoría en términos de nivel de glucosa, sensibilidad a la insulina, hiperlipidemia y funcionabilidad hormonal en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Igualmente, la vitamina D tiene una influencia con la hormona antimuleriana. Disminuye la expresión de la ARN mensajero hormona antimuleriana y del receptor de hormona antimuleriana, así como la expresión genética del receptor sobre la FSH, que indica que tiene un papel positivo en el desarrollo folicular y en la selección para la ovulación. En un estudio presentado en el año 2019, donde se hizo una evaluación de niveles de vitamina D en sangre y líquido folicular, se encontró que pacientes que tenían infertilidad tenían una fuerte correlación de niveles bajos de vitamina D y por ende también tenían unos niveles bajos de hormona antimuleriana. ¿Y qué pasa con la hormona antimuleriana y la vitamina D? La influencia depende del estado ovulatorio de la mujer. Los suplementos de vitamina D parecen disminuir los niveles de hormona antimuleriana en mujeres anovulatorias con síndrome de ovario poliquístico, pero estos mismos suplementos pueden aumentar los niveles de hormona antimuleriana en mujeres ovulatorias sin síndrome de ovario poliquístico. Esto pudiera decir que la folicogénesis se mejora en ambas mujeres. Igualmente, encontramos que niveles de vitamina D bajos estaban asociados con una gravedad de la endometriosis y encontramos que un menor riesgo de sufrir endometriosis existen en mujeres que tengan niveles más altos de 25-hidroxivitamina D. Igualmente, la interacción de la vitamina D con la esteroidogénesis del ovario, una vez que ha mejorado la maduración del mismo, mejora el nivel endometrial, mejorando la implantación y siendo probablemente uno de los efectos más importantes de la suplementación. Igualmente, ya entrando en fertilidad de alta complejidad, pacientes que tenían buenos niveles de vitamina D lograron tasas de embarazo más altas. Varios estudios muestran que mujeres infértiles con niveles más altos de 25-hidroxivitamina D en plasma y en líquido folicular tienen más probabilidades de quedar embarazadas después de un procedimiento de reproducción asistida. En la fue menor en mujeres receptoras con niveles de 25-hidroxivitamina D menores de 30 nanogramos por mililitro. En un trabajo presentado en el año 2018, un metaanálisis con 11 estudios de mujeres infértiles que fueron sometidas a ICSIFIP y que tuvieron mediciones plasmáticas de líquido folicular y de líquido folicular y plasmáticas de 25-hidroxivitamina D, obtuvieron una mayor tasa de embarazo las que tenían niveles por encima de 30 nanogramos por mililitro, así como la mayor probabilidad de embarazos con recién nacidos vivos con un riesgo relativo afirmativo. Desde el punto de vista ovárica, hemos visto que las concentraciones adecuadas de vitamina D hormona antimuleriana, un buen nivel de hormona folículo estimulante y un buen contagio de folículos antrales. Entonces, por lo tanto, como estos suman ovárica adecuadamente, podría considerarse la vitamina D como un tratamiento de fertilidad para pacientes con reserva ovárica disminuida y deficiencia de vitamina D. Y en relación con el embarazo, en un trabajo publicado en el año 2019, una reversión de Cochrane nos indica que los suplementos de vitamina D pueden evitar el riesgo de parto prematuro, generar un menor riesgo de hipertensión y reducir el riesgo de niños de bajo peso al nacer. Como mencionamos anteriormente, el trabajo del doctor Martín y mío nos comprobó que la suplementación de 1.000 a 2.000 unidades D mejora la mineralización ósea fetal, mejora la posibilidad de presentar preeclampsia, de diabetes gestacional y la prevalencia de niños pequeños para edad gestacional y la alteración postnatal del crecimiento de los niños. Desde el punto de vista de la preeclampsia, vemos que la vitamina D actúa sobre la renina y actúa como un módulo endocrino sobre el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y por lo tanto disminuye la renina y disminuye los parámetros hipertensivos. Así como tiene este efecto supresor endocrino, también modula la síntesis de adipoquina de células del músculo liso vascular
modula la disfunción endotelial y retrasa la salud vascular que pudiera estar deteriorada. En varios estudios publicados en el 2018 y en el 2013, se encuentra que concentraciones por debajo de 20 nanogramos por mililitro se asociaron con un aumento de riesgo de preeclampsia. En un estudio del año pasado, estos autores comprobaron de que el nivel más alto de 25-hidroxivitamina D se asoció con un menor riesgo de preeclampsia. Y en una revisión de Cochrane del año 19, que incluyó 4 años controlados, concluyó que la suplementación de vitamina D reduce el riesgo de preeclampsia significativo de 0.48. Igualmente, un trabajo presentado en el año parto pretérmino sugiere que los niveles bajos de 1,25 de vitamina D están asociados desde el punto de vista de la obesidad y niveles bajos de hidroxivitamina D en el embarazo. Esto se exacerba en el mismo y si no se suplementa, pudiéramos tener complicaciones en el embarazo, así como niños con nacimientos con un déficit de 1,25 hidroxivitamina D. Igualmente, un trabajo bien importante donde se hizo un seguimiento hasta los 9.5 años de haber nacido los niños, encontraron de que una mayor concentración de 25 hidroxivitamina D materno en el momento del embarazo se asoció con un menor riesgo de 9.5 años del nacimiento. Y el estudio Mavidox del año 2021 concuerda de que los suplementos de vitamina D durante el embarazo y su influencia sobre la tasa de embarazo, sobre la viabilidad del embarazo y sobre la masa ósea, hace que la vitamina D sea recomendable en la mujer embarazada. Este es un trabajo muy interesante de autismo. Se ha encontrado en autistas, tienen niveles más bajos de 25 hidroxivitamina D a los 3 meses de gestación, al nacer y a los 8 años de haber nacido en comparación con sus hermanos no afectados. Y hay 2 ensayos abiertos que encontraron que dosis altas de vitamina D mejoran los síntomas centrales del autismo en aproximadamente el 75% de estos niños autistas. Entonces se hace la recomendación que un suplemento de 300 unidades internacionales por kilogramo por día de vitamina D en niños puede retrasar la parte de la sintomatología de los autistas y la suplementación de 1.000 a 2.000 unidades internacionales en la mujer embarazada pudiera hacer de que este efecto de la patología autista. Un trabajo del año 2020 señala que hay pruebas muy sólidas de la suplementación de vitamina D para reducir las tasas de infecciones en poblaciones pediátricas. Y ser talentoso te hace muchas puertas y ser agradecido te las mantiene abiertas. Desde el punto de vista de vitamina D y menopausia, un trabajo presentado en septiembre, el bidón de vitamina D durante 12 semanas mejora potencialmente los resultados de la salud vaginal en mujeres con menopausia con síndrome tegénito urinario. Esto hace una influencia sobre el índice sobre pH vaginal y esto se presenta entre las 6 y 12 semanas de tratamiento. Otro trabajo publicado en el año 2018 en relación con vitamina D y menopausia precoz señala que no hay una relación directa entre concentraciones de vitamina D y la menopausia temprana. Y este es el único trabajo que conseguí de vitamina D y síndrome menopáusico del noviembre del 2014, donde señala que no hay evidencia de la asociación clínica importante entre los niveles séricos de 25 hidroxivitamina D con la menopausia en mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, nosotros estamos corriendo un trabajo de investigación donde tenemos aproximadamente entre 35 y 40 mujeres, las cuales no querían utilizar terapia hormonal menopáusica y hemos encontrado que en la mitad de ellas, que fueron suplementadas con 2.000 unidades de vitamina D, hubo una mejoría de los síntomas vasomotores, una mejoría del deseo sexual, una mejoría de la lubricación vaginal y del índice epinótico vaginal. Pronto lo presentaremos oficialmente. Y hasta que no vacíes tu alma de todo aquello que te atormente, no podrás llenarla de todo aquello que te hará feliz. Desde el punto de vista de la vitamina D del sistema inmunológico, sabemos que tiene una influencia sobre los linfocitos T, sobre todo los linfocitos C4 helper, y por lo tanto puede ayudar, y es un tratamiento ayudante a enfermedades causadas por la homeostasis inmune deteriorada. Este es un trabajo del estudio Vital, donde señala que la suplementación durante 5 años con vitamina D y ácidos grasos omega 3 redujo la incidencia de enfermedad autoinmune
en un 25-30% de adultos mayores en comparación a aquellas que no recibieron ninguno de los suplementos, y el efecto de la vitamina D3 fue más fuerte a partir de 2 años de la suplementación. Con respecto al cáncer, también del estudio vital del año 20, la suplementación con 2.000 unidades internacionales de vitamina D disminuye la tasa de incidencia y mortalidad por todo tipo de cáncer y por lo tanto cumple con los criterios de causalidad de Hill, que señala y apoya la afirmación de que la vitamina D reduce el riesgo de incidencia y muerte por cáncer. Este es otro trabajo también del estudio vital sobre la suplementación de 2.000 unidades internacionales de vitamina D que reduce la incidencia de cáncer avanzado metastásico y o mortal. Y en cáncer de ovario se encontró que la vitamina D restaura las células mesoteliales asociadas al cáncer a un estado epitelial con la normalización de la trombopondina 1 en modelos preclínicos que imitan la peritonitis cancerosa y por lo tanto, como restaura la parte peritoneal, puede ser una estrategia novedosa para prevenir la diseminación del cáncer de ovario. Igualmente, en pacientes mayores de 70 años se encontró que la combinación de vitamina D más omega 3 más actividad física mostró una reducción acumulativa del riesgo de cáncer en estos adultos mayores de 70 años. En el campo de cáncer de mama hay pruebas considerables que apoyan un papel protector de la vitamina D. En las mujeres, el aumento de la concentración circulante de vitamina D se correlaciona con un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Un trabajo del año 2019 señala que la expresión de los receptores de vitamina D en los tumores de mama se correlaciona con una reducción de la recurrencia de la enfermedad, la incidencia metastásica y por ende la mortalidad. Otro trabajo publicado en el año 2016 señala que el tratamiento de las líneas celulares del cáncer de mama con dosis fisiológicamente relevantes de vitamina D reduce la proliferación celular in vitro y en vivo, tanto en líneas celulares de cáncer de mama dependientes o no de receptores hormonales. Y un trabajo del año 2018 señala que la suplementación de vitamina D se asocia con una reducción aproximadamente del 18% de riesgo de presentar cáncer de mama. Sin embargo, en el año 2020, estos autores publicaron de que la suplementación con vitamina D en un 30%, nadie habló de porcentajes elevados, pero ellos estaban hablando de un 30% más. Pero esta frase es más lapidaria, es poco probable que esto cambie en el futuro. Y fíjense, en este año se publica un artículo donde señala que hay varios argumentos relacionados con sus receptores, puede inducir efectos protectores del cáncer de mama a través de la modulación de la parte genética, incluido el BRCA1. Pero peor aún, trabajo acaba de salir. Dios señala que las concentraciones séricas mayores de 100 nanogramos por mililitro se asocian con un menor riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Lo que ayer era verdad, hoy es falso. Y un ciego dijo, deberían envidiarme todo, pues tengo la ventaja de amar a las personas por lo que son y no porque aparentan ser. No se me cansen que todavía falta. Hemos encontrado en relación con la salud cardiovascular que disminuye la enfermedad de las arterias coronarias, el infarto miocardio, la insuficiencia cardíaca, la cardiomapatía, la aterosclerosis, la hipertensión y la enfermedad arterial periférica. La atenuación de la inflamación y las citoquinas proinflamatorias, por lo tanto puede desempeñar un papel terapéutico en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Ya vimos también su influencia sobre el sistema renina-angiotensina aldosterona. En el estudio PRISMA, presentado en el año 21, se indicó que niveles circulantes bajos de hidroxivitamina D se asoció con un riesgo elevado de accidente cerebrovascular, y en estudios recientes del año 2019 encontraron que niveles bajos de vitamina D están asociados con la fibrilación auricular. Entonces se sugiere el potencial de la vitamina D para convertirse en un objetivo terapéutico en este entorno clínico. Igualmente, un estudio del año 2010 que incluyó 40.000 sujetos de la población general con al menos una medición de vitamina D, encontró que el aumento progresivo de la prevalencia de la insuficiencia cardíaca estaba relacionado con una disminución de los niveles bajos de vitamina D. Un reciente estudio del año 2019 señala que niveles bajos de vitamina D se han asociado con una capacidad funcional reducida y una mayor tasa de hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque la fracción de eyección esté preservada. Y en infarto agudo de miocardio se encontró que la deficiencia de vitamina D tenía una relación directa entre el 10 al 40% con estos pacientes.
Sin embargo, los estudios epidemiológicos que han informado una estrecha asociación entre los niveles bajos de vitamina D y alto riesgo cardiovascular, hay controversias que continúan al respecto. Y tenemos, desde el punto de vista del efecto de la vitamina D en las mujeres, desde el punto de vista del síndrome metabólico, vemos que la ingesta diaria de 2.000 unidades internacionales de vitamina D durante 3 meses disminuyó el nivel diario del daño oxidativo, redujo los parámetros metabólicos relacionados con la resistencia a la insulina y mejoró el nivel de glucosa y de lípidos. Por lo tanto, se apoya la afirmación de que la vitamina D, al reducir el estrés oxidativo, mejora el perfil metabólico y puede disminuir la resistencia a la insulina y sus enfermedades relacionadas. Igualmente, se encontraron que dosis entre 10.000 y 25.000 unidades diarias de vitamina D pueden resultar beneficiosas para controlar la psoriasis y otras enfermedades relacionadas con la misma. Y desde el punto de vista del microbioma intestinal, vemos que la influencia de la vitamina D y los receptores de vitamina D en el intestino mejoran el microbiota intestinal, mejoran la acción antiinflamatoria del mismo y por ende el sistema inmunológico, contribuyendo a prevenir enfermedades autoinmunes, entre otras. Siempre hemos visto que concentraciones elevadas de vitamina D disminuyen el riesgo de dengue, de hepatitis, de virus herpes, de hepatitis B y C, de virus inmunodeficiencia adquirida. Entonces se concluye que dosis de 2.000 unidades internacionales podían reducir la incidencia y gravedad y riesgo por influenza, neumonía y la epidemia de COVID-19. Desde el punto de vista de pacientes que tuvieron COVID-19 y fueron suplementados con niveles alcanzaron niveles mayores de 70 nanomolar por mililitro, tuvieron mejores resultados de mejor sobrevida con respecto a la enfermedad. Y con respecto a las vacunas, vimos que los suplementos de vitamina D pueden contribuir a la eficacia de la vacuna del coronavirus. Adiós por fuera de tus proyectos, ya que él es la clave del éxito. Entonces ustedes pudieran decir, cónchale, doctor, la vitamina D es la panacea para todo, y nada más falso que esto. Pero este es el mensaje que quiero que se lleve. Los estudios muestran claramente que la vitamina D está asociada a una buena calidad de vida o la misma en todas las etapas de la vida. El objetivo debe ser mantener concentraciones entre de mililitros de 25 hidroxivitamina D. Está asociada con un aumento del índice de mortalidad en general y la hormona D es actualmente uno de los componentes que es un elemento importante en la prevención y evolución de muchas patologías. Igualmente, la suplementación de vitamina D es mandatoria para mantener las concentraciones adecuadas de la misma. La evidencia aporta informaciones del papel relevante que tiene la vitamina D en diversas áreas de la salud de la mujer, pero aún hay que seguir evaluando y documentando estos efectos para llegar a conclusiones finales. Y sabiendo que la prevalencia de niveles insuficientes o claramente deficientes es alta en cualquiera de las etapas de la vida, incluido el embarazo, parece razonable estar atento en la identificación de aquellas mujeres que puedan beneficiarse de una suplementación o tratamiento para alcanzar los niveles adecuados. Y la individualización y selección adecuada de la paciente para la suplementación es la llave del éxito en su efecto tanto en la salud ósea. Nosotros como médicos, en busca de una mejor forma de tratar y prevenir enfermedades e infecciones, debemos estar siempre abiertos a toda información científicamente comprobada que nos permita crecer profesionalmente para así darle las mejores alternativas de tratamiento. Pero no crean nada de lo que yo les dije hoy, por respeto a mi persona. Pruébenlo, analícenlo como si estuvieran comprando oro. Yanino, tú me enseñaste a crecer y amar y por eso ahora vivo y siempre estaré agradecido y por siempre te amaré. Y la vitamina D le pasa como a este cuento de las sábanas de la vecina. Las sábanas tan sucias cuelgan ¿Qué sábanas tan sucias cuelga la vecina en el tendedero? Comentó una mujer a su marido. Y quizás necesita un jabón nuevo. Ojalá pudiera. El marido la miró sin decir palabra alguna y cada 2 o 3 días la mujer repetía su discurso, viendo a través de las ventanas cómo tendía la ropa a su vecino. Al mes, la mujer se sorprendió blanca como nueva, inmaculada, y le dijo a su marido, mira, por fin aprendió a lavar su ropa. ¿Le enseñaría a otra vecina? Y el marido le respondió, no, hoy me levanté bien temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana. Que quiere decir que a veces criticamos algo que desconocemos
sin pensar que quizás los que estamos mal somos nosotros. Y todo está en el color del cristal. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias al doctor José Moreno por su excelente charla del mundo y también desde muchas partes de o estados de Venezuela. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y primera pregunta o el primer comentario que tenemos por aquí para usted, doctor. Ajá. Sí, no lo dice durante su conferencia, pero la mayoría de los estudios parecen ser observacionales. Las mejores revistas de ginecología y obstetricia y de medicina no publican trabajos sobre vitamina D. Según usted, no tiene conflicto de interés. Entre los trabajos presentados hoy, ¿hay algún trabajo controlado, aleatorizado? Los trabajos controlados y autorizados se hicieron en la parte de infecciones al principio antes de estar con el coronavirus, pero no hay ningún trabajo doble ciego randomizado con respecto a vitamina D, porque recuérdense que a partir de cierto tiempo no se pueden hacer este tipo de trabajo porque señalan que puede haber un sesgo y puede atentar con la vida de las pacientes. Ya es una regulación ya de los organismos que investigan, que hacen las investigaciones. Sí, aquí hacen otro comentario acerca de la clasificación de los trabajos de acuerdo al nivel de evidencia. Por aquí tenemos otra pregunta, incluso desviándose un poco del tema, sin embargo, no sé si tienes algún comentario sobre esto, José, Dime. acerca de infertilidad y climaterio. ¿Qué opinión tienes respecto al rejuvenecimiento ovario, plasma Se perdió se perdió la comunicación, no te entendí la pregunta, Liliana. Ajá, vuelvo a hacerla nuevamente. Ujú. Es desviada del tema porque no estamos hablando sobre eso el día de hoy. Sin embargo, si tienes algún comentario al respecto en relación a rejuvenecimiento ovárico con plasma rico en plasma o realidad. Bueno, yo no tengo ninguna experiencia al respecto, habría que hablar con las unidades de fertilidad. Lo que sí es importante es los efectos de la vitamina D en evitar y en mejorar el síndrome de ovario poliquístico, o sea, mejorar la calidad ovulatoria normal de las pacientes, mejorar la calidad endometrial, mejorar la gametogénesis masculina, y eso creo que es más importante que el uso quizás del plasma, que debe ser muy costoso y realmente no tengo ni la más mínima idea cómo se usa en la parte de fertilidad. Gracias. Aquí tenemos otro
relación a prevención de Alzheimer, ¿hay algún trabajo que lo demuestre? Porque están preguntando la dosis en relación a prevención de enfermedad de Alzheimer. Se recuerda que hablamos de la maduración y de las células gliomales, y como es un elemento antioxidante, disminuye la cantidad de beta amiloides que se produce en la enfermedad de Alzheimer, y por lo tanto, a dosificaciones de 2000 unidades internacionales, pudiera tener un efecto de retrasar la enfermedad como tal. Recuérdense, yo lo puse, la vitamina D no es la panacea, la vitamina D es un grano de arena con otras cosas que se deben hacer para todas las patologías que se mencionaron en la charla de hoy. No es que si yo tengo preeclampsia, con la vitamina D se te va a quitar la preeclampsia, no, hay que tener un buen conciencia, evitar aumentar de peso, o sea, igual sucede con la parte de la enfermedad de Alzheimer. Doctor, por aquí tenemos otra pregunta en relación a la presencia de 50.000 unidades en dosis única, ¿las considera apropiadas? Como se mencionó en la charla, si hay pacientes con un nivel por debajo de 10 nanogramos por mililitro, ¿ok? Se pudiera dar como shot de entrada este tipo de dosificaciones, y posteriormente volver a las dosificaciones normales. Y eso es lo que se recomienda, hacer shot de este tipo de dosis, después hacer mediciones de vitamina D y después continuar con las dosis de 1000 a 2000 unidades internacionales por día. Exacto, una vez que se alcanzan las concentraciones. Perfecto, sí, señorita. Ok. ¿Algún efecto adverso de la vitamina D? Bueno, los que hablan de los efectos adversos cuando se están hablando de niveles de 150 nanogramos por mililitro, o en las pacientes que recibían shot de 200.000 unidades internacionales en una sola vez, había efectos desde el punto de vista gastrointestinal, y podía haber efectos si la dosificación es continua, de haber un hiperparatiroidismo. Y eso sí hay que tenerlo cuidado, pero el resto de los efectos son efectos de la sobremento, que incluyen náuseas, dolor de cabeza, mialgias, entre otros, ¿ok? Exacto, por eso es que hay que evitar lo que se llaman las megadosis, ¿no, doctor Eso Moreno? mismo, De eso vitamina D. mismo, eso mismo. Por eso esto tiene que ver con la pregunta de la anterior pregunta de las 50.000 unidades que estábamos hablando. Por eso hay que ser, y recuérdense que pusimos, hay que hacer una selección adecuada de qué pacientes hay que tratar y con qué dosificación hay que tratar Que se van o a beneficiar. suplementar. Exacto. Hay pacientes, obviamente, que por alguna condición en particular se van a beneficiar de utilizar dosis más altas de vitamina D. Convencionalmente se usa, como usted comentaba. Hay pacientes que tienen condiciones, cirugía bariátrica, alguna enfermedad de malabsorción intestinal, que pudieran necesitar tener las concentraciones adecuadas de 25-hidroxivitamina D, pero siempre es necesario los niveles, y aquí en Venezuela tenemos muchísimos, y sobre todo aquí en Caracas, muchos laboratorios confiables donde determinar 25-hidroxivitamina D, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, ya presentamos el de la clínica La Ávila, pero hay otros laboratorios que también lo están haciendo de una manera muy adecuada. Por aquí, José, muchísimas felicidades por tu excelente charla. Tenemos Gracias otra a ustedes por pregunta. tomarse este tiempo, porque era que a esta hora ya, y después de un día de lluvia y cansancio y tormenta, Sí, etcétera, etcétera, deberíamos estar tranquilos en casa. sí, de verdad, muchísimas gracias a las más de 160 personas que han estado eh, escuchando tu charla y pendientes de todo el contenido. Por aquí tenemos otra pregunta: acciones de la vitamina D sobre el sangrado uterino anormal. No hay ningún trabajo al respecto. Sí hemos visto que la asociación de vitamina D con inhibidores de aromatasa puede reducir el tamaño de los miomas, y por ende pudiera reducir el en nuestros pacientes con fibromatosis uterina. Con sangrado
regularmente la esteroidogénesis, recuérdense la influencia de la vitamina D en la esteroidogénesis ovárica, entonces también pudiera ser un coadyuvante del tratamiento de la misma. ¿Por cuánto tiempo se debería utilizar vitamina D3 en la menopausia y en el síndrome de ovario poliquístico? Hasta que todos los parámetros sintomatológicos mejoren. Por aquí otra pregunta, ya comentamos un poquito del tema, pero en relación a adultos mayores, ¿cuándo se debe indicar vitamina D? Debería haberse indicado cuando eran adultos menores, o sea, desde el principio. Realmente es una vitamina que es considerada actualmente como una hormona y como les digo, lo que se conoce apenas es la punta del iceberg. Inclusive de la lámina mía pudiéramos agregar otras cosas en la punta del iceberg y todavía hay muchas cosas que estudiar de vitamina D. Fíjense un ejemplo muy sensato con respecto al cáncer de mama y vitamina D, lo que fue tajantemente escrito por unos autores en el año 2020 y fue tajantemente desechado este año. ¿Usted recomendaría de 10 de la mañana a 2 de la tarde para sintetizar vitamina D? Bueno, las pautas dicen, voy a apagar la pantalla, las pautas dicen que normalmente, esto es una pelea que hay con los dermatólogos por la posibilidad de cáncer de piel. Lo que se señala es la toma del sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, pero el sol de 10 a 11 de la mañana todavía es un sol bien benévolo, igual que el sol de 3 a 4 de la tarde. Lo malo es que a veces se toma el sol de 11, 12, 1 y 2 de la tarde, donde está en su máximo apogeo, y no lo toman por 30 minutos, sino lo toman por 1 o 2 horas, y entonces ahí se pudiera ver las otras complicaciones de riesgo de cáncer de piel y melanoma. ¿Cuál sería la dosis? No te entendí la pregunta, Lili, porque se fue por el internet. La misma unidades. ¿Cuál sería la dosis de vitamina D3 en adultos mayores? La dosis de vitamina D3, la que recomienda el Instituto Nacional Norteamericano, es de 600 unidades internacionales. La del consenso colombiano y el consenso panameño habla entre 1000 a 1600, inclusive podría llegar a 2000 unidades internacionales. Fíjense bien, como el adulto mayor no sale al sol, lo más recomendable serían las 2000 unidades internacionales. Estamos hablando de Venezuela. E igualmente, en pacientes que donde hay las 4 estaciones, pudiera llegarse inclusive hasta las 4000 unidades internacionales al día de vitamina D en la época de otoño o de invierno, donde el adulto mayor no va a salir a tomar sol. Otra pregunta por aquí, José. Para corregir déficit de vitamina D, ¿es mejor la dosis de carga mensual o dosis semanal? ¿Qué es lo que recomienda la sociedad? Como se dijo anteriormente, dependiendo de los valores, si hay un déficit muy acentuado, se puede hacer un shot, se hacen las mediciones y si se llega a los niveles ya por encima, entre 25 y 30 nanogramos por mililitro, se puede recomendar la dosificación de 1000 a 2000 unidades internacionales diarias de vitamina D. Ojo con las macrodosis. No mucho sirve, Sí, ni no poco tampoco sirve. Hay que ser equilibrado. en realidad, la Sociedad de Endocrinología para corregir el déficit de vitamina D recomienda o 50.000 unidades semanales de vitamina D3 o 6.000 unidades diarias de vitamina D3 por unas 8 semanas aproximadamente, o hasta hecho José a lo largo de toda su charla las concentraciones adecuadas de 25 hidroxivitamina D, que serían más de 30 nanogramos por mililitro. Ujú. Por aquí otro comentario, de José. eh, ¿Se recomendaría antes o después de los alimentos? ¿Cómo se recomienda? Es liposoluble, entonces preferible buscarse la dieta que sea más rica en grasas del momento.
puede ser en el desayuno o en el almuerzo, y como es liposoluble, se absorbe mejor con las ingestas ricas en grasa. No, está entrecortado, Lili, no te En escuché. mujeres con esclerosis múltiple, ¿qué dosis se recomienda? Dependiendo de la edad, y pudieran ser entre 2.000 hasta 4.000 unidades internacionales diarias, dependiendo de la edad de las mediciones que tengamos de vitamina D. Otra pregunta, ¿cuál es el momento ideal para iniciar tratamiento con vitamina D3 y prevenir la osteoporosis posmenopáusica? Desde que usted esté embarazada y el producto de su gestación es una hembra. Desde ese momento, bueno, hembra o varón, no importa, desde ese momento. O sea, dosis adecuada de hidroxivitamina D permite que ese niño tenga una buena concentración de 25 hidroxivitamina D al nacimiento, una nutrición de ese niño con calcio y una lactancia materna, va a tener un buen pico de masa ósea, y teniendo un buen pico de masa ósea vamos a tener la reducción propia del paso de la vida más adecuada y menos cruda y menos acentuada, y por lo tanto vamos a hacer prevención de osteoporosis. Por aquí otra pregunta, ¿se puede iniciar vitamina D3 aún sin tener? Sí, sí, claro, claro, no toda paciente hace las mediciones de 25 hidroxivitamina D, entonces usted puede iniciar como de internacionales, ver qué sintomatología pudiéramos tener, a ver si hay alguna sintomatología desde el punto de vista o algún otro tipo de síntomas relacionados quizás con la deficiencia de vitamina D. Recuérdense que hablamos de psoriasis y todo. Incluso hay posibilidad de hacer las mediciones, después de hacer las mediciones, pero no necesariamente tiene que hacer medición de vitamina D para indicar la suplementación de la misma. Una cosa es suplementar la vitamina D y otra cosa es utilizar tratamiento con vitamina D coadyuvante para cualquier otra enfermedad. Eso sí es importante destacarlo. Aquí preguntan, en problemas tiroideos, dosis de vitamina D3. Eso te la paso a ti, Lili. Esa no tengo ni idea. Me disculpan, perdonen, pero no tengo ni idea. Se la paso a Bueno, mi. en realidad la suplementación es igual que en la población. Si podemos determinar las concentraciones de 25 hidroxivitamina D, sería lo ideal. Sí se ha hablado de que en enfermedad tiroideovitamina D podría tener un efecto beneficioso por todas esas acciones que tiene la vitamina, la regulación tanto del sistema inmunológico innato como el adquirido. Y en realidad la dosis sería igual que en la población general y puede determinar las concentraciones, sería lo ideal, porque si la paciente tiene insuficiencia, la dosis sería más alta. En púrpura trombocitopénica autoinmune, dosis, pienso que sería más o menos la La misma misma, respuesta. sí. Sí, porque es sobre todo por esos efectos y sobre el sistema de vitamina D3. Ujú. Hasta ahora, esas son todas las preguntas. Yo quisiera, José, y de hecho lo habíamos comentado antes de iniciar la charla, comentarios sobre todo por este aumento que vemos en las últimas de COVID aquí en nuestro país. ¿Qué comentario pudieras tener tú en relación a lo que dice la literatura del uso de vitamina D3 y Ok, COVID-19? como vimos en una pequeña lámina resumida, él actúa sobre el sistema inmunológico, él las catelicinas y defensinas sobre el sistema inmunológico, él disminuye la tormenta
que produce en, en la parte respiratoria por el virus del coronavirus. Por tanto, disminuye la probabilidad de que si tú tienes buena de que te compliques la enfermedad. No es que él te va a evitar de que tengas coronavirus. Ojalá fuera, pero no es. Sino él va a disminuir la posibilidad de que tengas complicaciones. Español presentado en el año 2021, en noviembre del año pasado, señalaba que los pacientes que tuvieron un shock de 20.000 unidades de vitamina D, que estaban hospitalizados por vitamina D, hubo una disminución casi del 80 al 90% de probabilidad de unidad de terapia intensiva. Entonces, ellos concluyeron de que la vitamina D, junto con todas las medidas generales que se utilizaron, era indicativo para evitar las complicaciones de vitamina, las complicaciones por el coronavirus. Y sobre todo la severidad, ¿no? También. Sí, señor, la parte de severidad que incluía entrar a una unidad de terapia, pues. Exactamente. Uh-huh. Bueno, preguntas, quiero agradecerte muchísimo, José, por siempre seguir con nosotros en la Sociedad de Menopausia y Osteoporosis, llevando información reciente sobre este tema tan importante que es la vitamina D. Bueno, Quiero gracias también a ustedes por su agradecer invitación. al doctor Pastor Galicia, vicepresidente de SOVEMO, por haber organizado toda esta conferencia. No pudo coordinarla por también problemas en relación a la tormenta y un viaje que tuvo que hacer. Sin embargo, yo sé que él en esta conferencia. Si tienes algún comentario final, José, en relación a la... Bueno, como todo medicamento, ya yo no eso, como toda hormona, Exactamente. debe ser manejada de una manera adecuada. Como dije, no es panacea y ella contribuye más con otros cambios de estilo de vida y con otro tipo de medicación para mantener la calidad de vida de tanto mujeres como de hombres, para evitar la severidad de enfermedades, inclusive de que usted pueda fallecer por algún tipo de enfermedad. Pero siempre y cuando ustedes mantengan también estilos de vida adecuados y se apeguen a las normas de conocimiento médico y Muchísimas gracias de nuevamente por tu excelente charla. Quiero darle la palabra a Ana Julia Jiménez del Grupo Leti. Muchísimas gracias a todos los participantes. Como comenté, más de 160 personas conectadas. Muchísimas gracias. Que tengan todos feliz noche. Muchísimas gracias a todos. No, nada, de parte del Grupo Leti, agradecidos con todas estas personas que nos acompañaron, con el doctor José Moreno, la doctora Liliana Fung. Muchísimas gracias por acompañarnos y recordarles que esta conferencia está grabada y será colgada en nuestras redes sociales, @Grupo Leti. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz noche.